dar entonces entrada al ingeniero Martín Llerena Engesser, es el director de Redes Eléctricas Inteligentes de la Comisión Reguladora de Energía, y él en representación del ingeniero Francisco Granado Rojas, quien no pudo estar con nosotros en un imprevisto que tuvo el día de hoy, quien es el director general de Redes Eléctricas Inteligentes y Calidad de Energía. Pues muchas gracias, Martín, por tener la presentación, por hacer la presentación, y te recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien, muy buen día, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar frente a ustedes. Y como bien comentaban, en nombre de mi jefe, Francisco Granados, quien de último minuto tuvo que atender otro compromiso, pues vengo en su representación. Y la idea es presentar mostrarles una pequeña presentación en relación al contexto de generación distribuida en México y, bueno, el desarrollo que se está llevando, cómo ha evolucionado y todas las opciones y oportunidades que ofrece este sector. Entonces, más que nada, el título de la presentación es Perspectivas sobre el mercado actual y estimaciones del crecimiento en relación a la generación distribuida. Primero que nada, quisiera mostrarles un pequeño contexto, la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional. Básicamente, en México se cuenta con un gran sistema interconectado que cubre prácticamente todo México, a excepción de los estados de Baja California Sur. Y el Sistema Eléctrico Nacional consiste o cuenta con una capacidad instalada de generación de un poco más de 68,000 megawatts. De esta capacidad, aproximadamente el 27% consiste en fuentes de generación limpias, y esta generación, al final del 2015, con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, representó una generación de energía eléctrica de un poco más de 300,000 terawatts hora. De esta energía eléctrica generada, alrededor del 20% consistió en energía eléctrica generada por fuentes de energía limpia. Todo esto considerando que México durante el 2015 tuvo una demanda máxima coincidente de 42 gigawatts, que México cuenta con una población superior a los 120 millones de habitantes, lo cual es un dato que sigue aumentando. Por lo tanto, lleva a una proyección de que el consumo de energía eléctrica va a seguir aumentando, sigue en ascenso. Se espera también un desarrollo nacional que a su vez genera un mayor consumo o provoque un mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, todo esto genera un proceso de planeación, un proceso de definir cuáles son los requerimientos del sistema eléctrico para poder satisfacer las necesidades en cuanto a consumo eléctrico del país. También, como seguramente saben, la Ley de la Industria Eléctrica definió de manera ya muy detallada, muy concisa, lo que son las energías limpias. Básicamente, estas se refieren a las fuentes de energía eléctrica, fuentes de generación, cuyas emisiones, si es que existen, no rebasan umbrales definidos. ¿Qué quiere decir? Lo que básicamente engloba esto es la definición de energías limpias va ligada a un valor de emisiones, por lo tanto, se definen toda una serie de pues digamos, tecnologías y procesos de generación que son definidos como energías limpias. Dentro de estos se incluyen lo que son las energías comúnmente, las energías renovables, ya comúnmente conocidas, fuentes de generación solar, eólicos, todo lo que proviene de energía oceánica, hidroeléctricas, y también se definen otras fuentes que, si bien no son renovables, también pueden ser consideradas, dado su nivel de emisiones, como energías limpias. Dentro de esto estamos hablando de procesos térmicos que cuenten con procesos de captura y secuestro de carbono, fuentes de aprovechamiento de hidrógeno, se incluye también, por ejemplo, la cogeneración eficiente, pero estos últimos siempre y cuando no rebasen los umbrales de emisiones que determine la Semarnat y que cumpla también con los criterios de eficiencia que determina la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, hay criterios muy específicos, muy definidos con los cuales se definirán estas tecnologías como tecnologías con fuentes de energías limpias.
Considerando esto y pues digamos en respaldo a las necesidades de expansión que requiere el sistema eléctrico nacional para satisfacer la demanda futura esperada, y también con los compromisos adquiridos principalmente en la Ley de la Transición Energética, donde se establecen ya metas de participación en la generación de energía eléctrica de las fuentes limpias de energía, donde digamos uno de los principales objetivos es para el 2024 contar con una participación de 35% de energía generada de manera limpia, de energía limpia, en la matriz energética nacional, y a su vez, derivado de la reforma energética y como el proceso de planeación, se espera prácticamente que la capacidad instalada de aquí a 15 años, si bien no se duplica, prácticamente se está alcanzando un valor que representaría el doble de lo que se tiene en la actualidad, considerando en cierta forma un desarrollo de fuentes de energía limpias y también un retiro de centrales obsoletas, de centrales que ya no son eficientes, que están representando altos costos para el suministro eléctrico. Entonces, si bien se tiene una capacidad instalada al día de hoy de superior a los 68.000 megawatts, se espera que en los siguientes 15 años se retire un porcentaje de esa capacidad y se instale todavía una capacidad adicional de 57.000 gigawatts de capacidad. Dentro de esto y con el fin de lograr los objetivos, las principales fuentes de generación donde se espera un crecimiento son fuentes de energía hidroeléctricas, eólicas, solares y bueno, junto con una participación de cogeneración eficiente y ciclo combinado. Lo que representa esto en cambio en cuanto a la matriz energética es que básicamente las fuentes de energía limpia se triplican en los siguientes 15 años y la participación de ciclo combinado, alimentado principalmente con gas natural, va a aumentar alrededor de un 75%. Esto lo que va a lograr es, por un lado, una mayor participación lograr los objetivos en cuanto a participación de energías limpias y también un proceso de gasificación del sistema eléctrico nacional, donde se utilicen combustibles más eficientes, menos contaminantes. Ahora bien, ya entrando al contexto de la generación distribuida, digamos, si bien no estuvo definido se define como tal a partir de la Ley de la Industria Eléctrica, la generación distribuida como concepto apareció en México a partir del 2007 con la aparición de los contratos de interconexión en pequeña y mediana escala. Estos contratos lo que establecían es que un usuario final podría establecer su propia fuente de generación en su misma instalación, en el sitio donde consume la energía, y se estableció para esto un esquema de net metering, de medición neta de energía, donde uno genera, puede no consumir instantáneamente, la energía se entrega a la red eléctrica, pero queda una especie de banqueo donde posteriormente o a una distinta hora el mismo usuario podría consumir esa energía. Es decir, la energía excedente, la energía que no se consumió en el instante en que fue generada, se puede banquear, es posible banquearla a través del Sistema Eléctrico Nacional, y esta energía, pues digamos, si al final del periodo de facturación existió un excedente, ese excedente podría ser acreditado para meses siguientes, meses futuros, hasta por un periodo de 12 meses. Una vez terminando los 12 meses, se hacía un corte y el excedente tras ese periodo, pues digamos, se perdía. Bajo ese contexto se definió que un usuario residencial podía instalar en su casa, en su hogar, instalaciones hasta por 10 kilowatts. Esto sería en baja tensión. También en baja tensión, un usuario en una tarifa comercial, en una tarifa de uso general, podría instalar hasta 30 kilowatts de capacidad de su propia central de generación. Y en media tensión, dado que la capacidad es mayor, cualquier tipo de tarifa podía instalar hasta 500 kilowatts. Esto se definió también en estos rangos, ya que una vez que se superan los 500 kilowatts es necesario obtener un permiso de generación que a su vez emite la CRE, y ya digamos que la funcionalidad era operar bajo alguno de los esquemas permitidos bajo ese esquema. Entonces, superior a 500 kilowatts ya se entra un esquema de generación. Inferior a los 500 kilowatts es cuando se permitía este modo de generar para satisfacer las necesidades de consumo de un usuario, utilizando ese esquema de banqueo donde la energía se va acumulando
para ser consumida al momento en que es requerida. Entonces, lo que inició esto fue un desarrollo que ha ido aumentando de manera exponencial, ha sido un proceso que se ha ido acelerando. Al cierre del primer semestre de 2016 se contaba ya con con alrededor de un poco más de 21,000 contratos de este tipo ya firmados, representando un poco más de 150 megawatts de capacidad instalada. Este es un desarrollo que ha ido en proceso de aceleración, lleva un proceso paralelo que es el desarrollar una industria que se dedique a este tipo de instalaciones, a este tipo de proyectos, los cuales han ido proliferando, han ido aumentando, y básicamente lo que se muestra aquí es la proyección en gris que se veía en el 2014 y la proyección que se ve ya incluyendo los datos del 2015. Lo único que quiero representar aquí es que la tendencia, si bien es exponencial, también presenta un aceleramiento continuo en cuanto al desarrollo de este tipo de proyectos. Ahora, si hacemos un análisis de qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que se está fomentando o qué es lo que está funcionando, en cuanto a número de contratos, lo que más se está instalando, lo que más está creciendo son los contratos de interconexión en menores de 10 kilowatts. Son pequeños, uso residencial principalmente. Si lo vemos en tecnología, esa proporción representa a instalaciones solares. Básicamente, estamos hablando del 91% de centrales eléctricas con capacidad menor de 10 kilowatts. Y digamos, el resto sería repartido entre distintas capacidades. Si lo vemos en capacidad, este 91% representa un poco más del 40% de toda la capacidad instalada de este tipo de centrales. Mientras que ya, digamos, aunque son pocas instalaciones, representan ya capacidades mayores, por lo tanto también tienen una participación en materia de capacidad. Si lo vemos por tecnología, prácticamente el 99% han sido instalaciones solares. Si lo vemos en capacidad, también, tanto en pequeña como en mediana escala, solar ha sido la tecnología que ha sido la cual se ha movido en este sector. También hay otras fuentes, principalmente biogás tiene una pequeña participación, pero realmente la actividad relevante que ha florecido con este esquema ha sido el desarrollo y la implementación de sistemas fotovoltaicos. Ahora bien, comentaba que este esquema aparece en el 2007, aparece bajo el esquema de contrato de interconexión en pequeña y mediana escala, donde en realidad, en términos de la ley del servicio de suministro eléctrico, no podía existir la comercialización de energía por un tercero diferente al Estado. Es por esto que el esquema que funcionó es más que nada un esquema de neteo donde uno únicamente intercambiaba energía. Ahora, la ley de la industria eléctrica define ya formalmente lo que es la generación distribuida. Básicamente es una fuente de generación, una central eléctrica representada por un generador que no requiere permiso. Con esto se limita la capacidad de igual manera como ya estaba establecido a 500 kilowatts o menor a 500 kilowatts. Y la segunda condición es que esté interconectada a un circuito de distribución con alta concentración de centros de carga. Lo que se manifiesta con esta definición es que la idea es que la energía se genere y se consuma al menos en el mismo circuito de distribución, que no esté circulando grandes distancias, sino que se incentive o se promueva este esquema tratando de obtener el beneficio de energía generada y consumida en sitio y por lo tanto reduciendo las pérdidas técnicas de transportar la energía desde grandes centrales centralizadas hasta un centro de consumo y revertir ese proceso. También la misma ley de la industria eléctrica define distintos esquemas, distintas actividades que puede desarrollar un generador exento. Generador exento me refiero a aquel que no requiere permiso para instalar su central eléctrica y por lo tanto no requiere permiso cuando su central es menor a 500 kilowatts. Entonces, dentro de las actividades que puede realizar esta persona, este representante, es, pues primero que nada, generar energía eléctrica y venderla, entregarla a las redes generales de distribución y esa energía ser vendida o ser manejada a través de un suministrador. Con esto lo que se identifica es que este generador no tiene que ir a participar en un mercado eléctrico mayorista, que también es una de las nuevas
implementaciones tras la reforma energética y la publicación de la ley de la industria eléctrica, sino que él simplemente puede utilizar un suministrador que lo represente para recibir esa energía. Otra de las opciones que se manifiestan es que la venta de energía eléctrica de un usuario final a un tercero dentro de las instalaciones, así como la venta de un generador que genera energía eléctrica mediante generación distribuida a un tercero para un usuario final dentro de las instalaciones del usuario final, no se considera comercialización. ¿Por qué es relevante esto? Porque la ley de industria eléctrica también maneja el concepto de las actividades de la industria eléctrica, que es generación, comercialización, transmisión, distribución de la energía, entre otros. Y esas actividades tienen que ser estrictamente, legalmente, tienen que mantener una separación legal entre sí. ¿Qué quiere decir? Que un generador no puede comercializar, un transportista no puede generar, pero sin embargo, con esta definición que se establece, lo que sucede dentro de las instalaciones de un usuario final, y así como la energía que se genera y se vende dentro de una instalación para el consumo dentro de esa instalación, no se considera comercialización, por lo tanto, permite que existan transacciones entre estas personas sin necesidad de ser un proceso regulado. También, no sé si han tenido oportunidad de verlo, la Secretaría de Energía emitió para consulta pública y está próximo a publicar lo que es el Manual de Interconexión para Fuentes de Generación menores a 500 kilowatts. Y en este Manual de Interconexión lo que establece la Secretaría de Energía es esquemas típicos para interconexión de este tipo de centrales, especificaciones técnicas generales que se deben de cumplir, así como condiciones operativas y estudios de interconexión para permitir el acceso a este tipo de centrales a las redes de distribución. Básicamente lo que establecen son los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura para que deben cumplir tanto el distribuidor que tramita la interconexión como el generador que realiza el proceso de interconexión para elaborar este proceso de interconexión. Ahora bien, también y de manera conjunta y de manera complementaria a este manual, la Comisión Reguladora de Energía está desarrollando las disposiciones administrativas en materia de generación distribuida. La intención es, como platicaba en un principio, ya se cuenta con un esquema que sigue vigente para la interconexión y el manejo de la energía de este tipo de centrales, pero lo que se busca es aprovechar todas estas nuevas condiciones que establece la ley de la industria eléctrica, pues seguir promoviendo, seguir con este desarrollo que se está obteniendo, seguir manejando los beneficios y seguir con este modelo de negocio. Básicamente, las disposiciones tienen el objetivo número 1 de garantizar el acceso abierto y no individualmente discriminatorio a las redes de distribución para este tipo de centrales y que exista un mercado donde estas centrales puedan ofertar su energía. También establecer la contraprestación por la energía que se va a estar intercambiando y también establecer los modelos de contrato tanto para la interconexión como para la contraprestación. Aquí estamos hablando de que el proceso se va a llevar, dado que la Comisión Federal de Electricidad ahora se va a dividir en distintas subsidiarias, las cuales van a realizar distintas actividades. Va a haber un proceso de interconexión que es con el distribuidor y un proceso de contraprestación que en su caso sería con el suministrador de servicios básicos. Y bueno, más que nada tomando, pues ahora sí que referencias internacionales para ver cuáles han sido los mecanismos que han funcionado, cuáles son los mecanismos que tienen que ser vigilados o potencializados o controlados. La CRE está haciendo distintos análisis y también se está haciendo una evaluación del estado actual del Sistema Eléctrico Nacional. Básicamente, derivado de distintos estudios, se han identificado distintas etapas. Una etapa donde hay una baja implementación, donde la idea es que la integración sea sencilla, sea pues, digamos, sin muchos requerimientos. Conforme va aumentando el desarrollo del despliegue de este tipo de tecnologías, va a haber necesidades de mayores refuerzos en las redes de distribución principalmente, mayores requerimientos de integración y finalmente va a llegar un punto donde estos tipos de centrales también representen un mercado como tal y puedan responder a señales dinámicas. Lo que se representa aquí, que es un poco pequeño, es simplemente una comparativa entre México y el estado de California en Estados Unidos, básicamente mostrando que, bueno, si bien California es un estado que ya tiene mucho nivel de desarrollo en este esquema,
Básicamente su nivel de penetración de generación distribuida representa un poco más de 3%. Estaríamos hablando que sigue estando en una etapa temprana, de acuerdo a este estudio, mientras que México pues, tiene una capacidad instalada que representa alrededor del 0.2% contra el total de capacidad generada. Básicamente en México estamos iniciando este proceso, estamos en un proceso donde se desea aumentar el desarrollo de este tipo de centrales, obtener los beneficios que genera y pues que se siga desarrollando este modelo de negocio. Y bueno, básicamente era una presentación muy breve, muy rápida, un esquema muy general y bueno, cualquier pregunta es bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos un poquito pasados con el tiempo, pero tenemos algunas preguntas, por favor. Si nos haces favor, Martín, de pasar a la mesa y el ingeniero Rodelmar Ocampo. Bien, un par de preguntas, por favor. Ya están los micrófonos. Bien, levanten la mano para quien quiera hacer la pregunta. Gracias. Muy buenos días, ingeniero. Mire, yo tengo una pregunta con relación a lo que mencionó la persona de Alstom, pero creo que ya no está, ¿verdad? Javier, ¿la persona de Alstom está o...? Perdón, no, lamentablemente tuvo que salir urgentemente y bueno, ya, una disculpa. Ok, una bueno, disculpa, entonces voy a dejar la pregunta para ver si le podemos hacer llegar. Sí, claro que sí, claro que sí. El tema es los talleres donde están actualizando los trenes, que están haciendo un upgrade, y entonces habría que ver pues en dónde están y sobre todo los costos de recuperación de esos trenes. Entonces esa era básicamente la pregunta para la gente de Alstom. Claro que sí, toman nota aquí precisamente estoy Gracias. con el personal de la empresa y lo están tomando nota. Muy amable. Muchas gracias, Marco, y una disculpa que tuvo que salir el ingeniero Rodelmar Ocampo. ¿Alguna pregunta para el ingeniero Martín Llerena, por favor, sobre redes eléctricas? Sí, adelante, por favor. Buenos días, gracias Martín. Kira Potowski de la Cámara Alemana. Yo quería preguntar, Martín, ¿cómo ves el esfuerzo que hacen en la CRE en cuanto a Smart Grid vinculado con lo que hoy hablamos de e-movilidad? Porque eso me faltaba un poco en la presentación, este vínculo. Quizás ahí puedes empacar un poco ese tema. Gracias. Claro. Bueno, también parte de las nuevas definiciones de la Ley de Industria Eléctrica es precisamente el tema de redes eléctricas inteligentes. Esto como tal lleva una serie de actividades que se están trabajando en la CRE. También dentro de ese contexto, la Ley de Transición Energética establece la elaboración de un programa de redes eléctricas inteligentes que se va a publicar cada 3 años. Una de las líneas que mandata que pueden ser incluidas en este programa es la integración de sistemas de almacenamiento y vehículos eléctricos. Más que nada el tema de redes eléctricas inteligentes relacionado con electromovilidad tiene relación principalmente con el uso del almacenamiento que mueven estos vehículos, en función de que este almacenamiento puede ser aprovechado en beneficio del sistema eléctrico nacional. No solamente simplemente cargar y descargar, sino definir cuáles serían los tiempos idóneos para que esta acción se realizara. Definitivamente la idea es tratar de optimizar los beneficios, magnificar todo lo que se puede hacer, sin frenar un desarrollo, sin establecer condiciones o requerimientos que no sean necesarios en la actualidad. Definitivamente se están analizando todos los escenarios que provocarían una mejor integración, tales como mecanismos para que la energía que sobró en el equipo de almacenamiento primero se descargue, soporte la red, y ya digamos que en horas donde hay bajos requerimientos de energía eléctrica, ahora sí se cargue, de tal manera que en la mañana cuando uno utiliza el vehículo está perfectamente en condiciones de plena carga. Pero bueno, esto también requiere de muchas actividades complementarias como procesos paralelos.
También se está viendo, bueno, dentro de las actividades, qué actividades podría hacer una persona, bueno, un tercero que le entrega la energía a un centro de carga, que podría ser un vehículo. Entonces, sí se están analizando distintas opciones, distintas alternativas. La intención es tenerlo bien identificado, qué es lo que se puede hacer, cuáles son los beneficios, y poder establecer mecanismos que permitan al usuario del vehículo, al usuario final, elegir el esquema que mejor le convenga. Bien. Y adelante, Marco. Entonces, mi pregunta específica es ¿cuándo estará disponible o si ya está disponible ese manual y cómo se puede obtener? Sí. El manual se subió a la página, al sitio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que cubriera un periodo de consulta pública. El periodo me parece que ya se cumplió y Secretaría de Energía está en espera de recibir un dictamen final para que este manual se haya publicado. Aún así, pues lo que fue la versión final que propuso Secretaría de Energía está en el sitio web de la COFEMER, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y está disponible al público. Me parece que ya el periodo de opinar, de emitir comentarios ya cerró, pero la versión que está ahí puede ser consultada, y eso significa que en poco tiempo va a ser ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, para sintetizar y no tratar de recuperar el tiempo, me voy a mover. Pues únicamente pediríamos entonces un fuerte aplauso para Martín Llerena, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y el agradecimiento también para el ingeniero Francisco Granados, el director general de Redes Eléctricas Inteligentes y Calidad de Energía de la CRE.